es que cuando usted está comprando la mejor propiedad del barrio entero, preocúpese que eso probablemente esté tomando una muy mala hay decisión. Algo raro. Sí, o sea, cuando la mejor casa del sector completo es la tuya, tienes que preocuparte, porque esa propiedad probablemente esté ubicada en el lugar incorrecto. Es importante que cuando tú compres una propiedad, tu propiedad está dentro de la media de lo que el entorno te provee. Una propiedad va bajando el precio. Una propiedad que cuesta 10, la están vendiendo por 5, por 6. Y entonces, ¿qué le hace pensar a usted que esa propiedad en mano suya usted la va a poder vender en 9 o en 10 cuando ese señor tiene años vendiéndola y ha llegado a ese precio y no la ha podido vender? ¿Por qué no la ha podido vender? Algo oculta. Entonces, hay muchas personas que andan pescando oportunidad y entienden que dio un palo porque compró barato. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Influencers y Negocios. Antes que nada, recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan cada uno de los episodios que tenemos cada semana. En el día de hoy tenemos dos cosas muy importantes. Una de ellas es un tema sobre el que hay muchos mitos, mucha gente que dice una información, otra gente que dice otra, pero hoy vamos a estar descubriendo qué es real y qué es mentira sobre el tema. El bono de primera vivienda. ¿Cuáles son los términos que debes conocer sobre este maravilloso bono? ¿Y cuáles son los requisitos que tienes que hacer para poder aplicar? Y para ello, hemos traído aquí con nosotros al ingeniero José Alberto Espinal, una persona que ya tiene 35 años de experiencia en el sector inmobiliario. Creo que tenemos la dicha de contar con una persona de esa magnitud, vamos a decirlo aquí en el sector. Y es que pues ya José Alberto ha tenido la bendición de participar en varios proyectos de bajo costo y es la persona más idónea que nos puede aclarar sobre este tema. Así que bienvenido, José Alberto. Gracias, Waldy. De verdad que es una excelente oportunidad de comunicar a las personas de estos temas que son de tanto interés para la adquisición de una vivienda y aclarar, como tú indicas, todos los mitos o la falta de información que existe en el mercado sobre este tema. Es así, es así. Entonces, José Alberto, antes que nada, usted tiene 35 años de experiencia en el sector. Bienes raíces es un tema que yo diría que es muy rotativo. Mucha gente del sector, luego otra gente sale. ¿Cómo logra José Alberto mantenerse durante tanto tiempo siendo efectivo en un sector tan competitivo como el sector de bienes raíces? Bueno, efectivamente yo me inicié en el negocio inmobiliario fue en el año 1989. Wow, yo no había nacido para ese entonces. Sí, efectivamente, ya ha transcurrido mucho tiempo y hemos tenido la oportunidad de vivir muchos eventos durante todo este proceso, todos estos años. Situaciones políticas, situaciones... nos ha tocado, hemos tenido una gran oportunidad de vivir muchos eventos y bueno, enfocando en la pregunta de cómo he logrado durante todo este tiempo, yo creo que lo primero es que para dedicarse a esta actividad hay que tener una plena conciencia de que esto es una profesión. Muchas personas entran al sector como algo colateral, como algo complementario, pero en el caso mío que yo decidí tomarlo como profesión, independientemente de que mi preparación académica haya estado orientado a otras áreas. Otras áreas que a fin de cuentas entiendo que son justamente... No mucha gente allá afuera sabe que usted es ingeniero. Así es. Tuve la oportunidad de estudiar ingeniería civil, administración de empresas y marketing. Wow. Y sin embargo, todas esos conocimientos pues me han servido para ser efectivo en la actividad económica que he decidido desarrollar. Y sobre todo, pues, te decía que yo desde el inicio elegí la profesión de lo que es la parte comercial de inmuebles. Y como lo he visto como una profesión, así lo he asumido y nunca lo vi como algo temporal o algo transitorio. Y de ahí que entonces el enfoque es diferente. Claro. Y eso ha permitido que durante tantos años hayamos podido permanecer en esta actividad y con Dios delante, y lo que falta. No pretendo ocuparme en más nada que no sea este negocio como he venido desarrollando. Excelente, excelente. Yo creo que quizás por esa forma de hacerlo de manera profesional es que lo vemos que usted siempre anda tan bien puesto, tanto así que yo he escuchado por ahí que en el sector me le dicen don caché. Mira, es más que todo el respeto por el negocio que hacemos. Yo pienso que esta actividad que nosotros hacemos revierte una responsabilidad tan grande que yo siempre digo que
nosotros estamos guiando procesos, acompañando a una persona a la decisión quizá más importante de su vida. Totalmente. Donde las personas que se ponen en nuestras manos para que le acompañemos en este proceso de adquisición de una vivienda están no solamente comprometiendo su patrimonio, el ahorro de su vida, sino que también se están endeudando. Claro. Entonces, yo creo que esto hay que tomarlo muy en serio y por esa razón yo digo que el acompañar a un cliente a esta decisión es algo muy serio. Sí. Y por esa razón yo trato de, además de que me gusta, me siento cómodo toda la vida. Hoy estamos en un ambiente mucho más distendido y estamos así mucho más ligeros. Pero ya en el día a día, la parte de la vestimenta, yo digo que para una primera impresión no hay una segunda oportunidad. Totalmente. Entonces, siempre es importante proyectar lo que realmente tú quieres transmitir al cliente. Excelente, excelente. Entonces, ya entrando un poquito en materia, yo quiero que le podamos explicar al público qué es el bono de primera vivienda. Bueno, lo primero es que en el año, cuando se promulga la ley 189-11, que fue la ley de fideicomiso que se estableció en el país, aunque se promulgó la ley en el 2011, no fue hasta el 2014 que ya se comenzó a implementar y que se comenzaron a desarrollar los primeros proyectos de vivienda de bajo costo. Entonces, la vivienda de bajo costo no es más que donde el gobierno está transfiriendo unos beneficios o unos, digamos beneficios porque son unos impuestos que el gobierno percibe por todas las transacciones que hacemos cuando tú compras una camisa, un zapato, cuando compras materiales de construcción, tú estás pagando un impuesto, en este caso el ITEVIS, que en este caso, como una forma del gobierno transferir a los adquirientes de ese tipo de vivienda, vamos a decir que vivienda social, que es una forma de acompañar a las personas que vayan a adquirir su primera vivienda. Entonces, el bono, se pregunta a muchas personas de dónde sale el bono, cuánto es el bono y en qué consiste. Entonces, el bono de primera vivienda, que se aplica sobre todo para los desarrollos privados, es el bono ITEVIS. Eso quiere decir que todas las compras que se hacen para la construcción de un proyecto, que al gobierno se le paga un ITEVIS, esos impuestos que el gobierno recauda por esa operación económica, se le devuelve a los adquirientes que califiquen como un beneficio y es lo que se llama el bono primera vivienda. Ok. O Sí. sea que en resumen pudiéramos decir que es como un incentivo que hace el gobierno para hacer que esa primera vivienda sea un poco más económica o más asequible para ese primer comprador. Sí, es correcto. Entonces, ese % que termina recibiendo el adquiriente, se supone que va en un rango de un 8 a un 13% del valor de la vivienda que la persona está adquiriendo. Pero está el rango del 8 al 13, aunque casi siempre como un 8% aproximadamente del valor de la vivienda, que el comprador recibe como una ayuda, como una colaboración para la adquisición de ese inmueble. Excelente, excelente. Ahí vamos a hablar un poquito sobre un mito que hay muy comúnmente. Hay muchas personas que piensan a veces que bajo costo y fideicomiso es lo mismo. O sea, me ha tocado que he escuchado en el sector de que las personas entienden que automáticamente un proyecto tiene fideicomiso o tiene una fiduciaria, aplica para el bono de primera vivienda. ¿Cuál es la diferencia ahí quizás entre esos dos términos o cómo funciona un poquito esa parte? ¿Cómo no? Mira, la ley de fideicomiso abarca incluso es tanto así de que tú puedes constituir un fideicomiso, conformarlo, para la administración hasta de la renta de un edificio comercial o un edificio residencial. Tú podrías estructurar un fideicomiso para la administración de esa gestión. O sea, con esto te quiero decir de que es muy amplio. Los fideicomisos inmobiliarios hay múltiples actividades que se pueden hacer que estén administradas por un fideicomiso. Ahora bien, para ese beneficio de lo que es la vivienda de bajo costo, ese proyecto tiene obligatoriamente, ahí sí que tiene que estar obligatoriamente administrado por un fideicomiso, pero sobre todo
para que los adquirientes puedan beneficiarse de ese bono de primera vivienda, ese proyecto tuvo que haber sido certificado previamente por el Estado, por las instituciones que intervienen. En este caso, bueno, se han ido haciendo algunos cambios, pero originalmente quienes certificaban los proyectos de bajo costo era el Instituto Nacional de la Vivienda y la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, ya luego, ahora tenemos, creo que entra a participar ahí lo que es el Ministerio de la Vivienda, el MIBEP, pero el proyecto tiene que haber sido calificado y certificado por el Estado como vivienda de bajo costo para que los adquirientes puedan adquirir o optar por ese bono de primera vivienda que tú estás hablando. Ok. Tengo entendido como que hay un monto máximo, un valor de que las propiedades no deben exceder ese monto para que puedan calificar como vivienda de bajo costo. Más o menos alrededor de qué número anda. Sí, mira, en el 2014 que me tocó manejar el primer proyecto, por lo menos aquí en la ciudad de Santiago, que se desarrolló acogido a la ley de fideicomiso y certificado como bajo costo, empezamos en 2.428.000 pesos. Sin embargo, cada año ese valor se va ajustando y el ajuste que se hace anualmente va acorde con el % de inflación de la economía anual. Ya al día de hoy estamos hablando de 5.025.000 pesos. Es el monto tope que se permite ya el proyecto tiene que haber sido calificado y certificado como bajo costo y el tope de precio que se puede alcanzar es 5.025.000 pesos. Excelente. Ese es un buen dato porque saber que se va actualizando cada año, que obviamente va tomando en cuenta la inflación porque los tiempos van cambiando. Entonces, ¿usted podría explicar un poquito sobre cuáles son los requisitos para yo aplicar al bono de primera vivienda? Ahí hay un término que se escucha mucho que es como certificado de no propiedad. Sí. ¿Usted podría explicarnos qué es un certificado de no propiedad? ¿Dónde se consigue eso? ¿Cómo funciona esa parte? Sí, mira, los requisitos para la obtención del bono de primera vivienda, como ya había indicado anterior, el proyecto de entrada tiene que ser un proyecto que esté certificado como tal, como vivienda de bajo costo, que ya ha sido validado por el Estado, lo primero. Lo segundo es que es obligatorio que la persona sea dominicano. Y lo tercero es que mandatoriamente la persona tiene que ser su primera vivienda. No puede haber tenido ninguna propiedad registrada a su nombre. Es el certificado de no propiedad. Exacto. Entonces, para iniciar el trámite de lo que es la gestión del beneficio del bono de primera vivienda, el adquiriente debe dirigirse a la oficina de catastro y solicitar una certificación de no propiedad. Esa certificación indica que esa persona no aparece nunca, no ha tenido registrada nunca una vivienda, ni una propiedad inmobiliaria, ni un solar, ni un local, ni un apartamento, ninguna propiedad inmobiliaria. Ya no aplico, hermano, porque estamos en un proceso de un solar ahí, entonces ya estamos fuera. Sí, definitivamente. Tiene que ser la primera propiedad que esa persona vaya a registrar a su nombre y entonces ya por ahí se empieza. Te decía, tiene que ser dominicano, tiene que ser primera vivienda, la primera propiedad que haya tenido y ya hay una serie de detallitos como que tiene que estar registrado también en la oficina, tiene que estar registrado en la Tesorería de la Seguridad Social, la TCS, y en la DGI, pero ese registro se puede regularizar posteriormente. Ok. Ahí hay una pregunta que yo quería hacerle y ya usted más o menos nos contestó una parte, que era si el bono era solamente para dominicanos o para extranjeros, pero también hay otra pregunta ahí que yo sé que surge mucho. ¿Qué pasa con los dominicanos en el exterior? Los dominicanos ausentes, como comúnmente se le conoce, la gente de la diáspora, ¿pueden también aplicar a este bono? Sí, perfectamente. Todos los dominicanos, no importa en qué parte del mundo estén, pueden optar por ese beneficio. Si es una persona, para poner un ejemplo, que reside en Estados Unidos, entonces debe de dirigirse al consulado dominicano que le quede más cercano y a través del consulado entonces puede agotar los procedimientos y hacer el registro en la ciudad que se encuentre acercándose a uno de los consulados dominicanos. Excelente. Ese es un muy, muy buen dato. Sí. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito ahora sobre, ya usted más o menos nos comentó ahorita, sobre cuáles son los beneficios reales que obtiene el cliente, porque ahí también hay muchos mitos. O sea, hay gente que dice, no, el beneficio es que te exoneran el impuesto de transferencia de la propiedad
propiedad, que es un 3%. Hay otros que dicen, no, es que el gobierno te da un bono que tú lo aplicas al inicial. Otros dicen, no, eso va al financiamiento. Entonces hay como tanta disyuntiva sobre ese tema que me gustaría que usted nos explicara un poco sobre realmente cuáles son los beneficios que obtiene un cliente que compra una propiedad y aplica por el bono de primera vivienda. Sí, mira, ¿en qué momento se le aplica a la compra del inmueble? Ahí no lo determina el Estado ni la ley, sino que esa parte va a depender mucho del promotor, del desarrollador. Hay empresas, yo trabajé con una empresa que le aplica el bono al inicial. O sea, se hace un plan de pago y ese bono desde el inicio se hacen todas las gestiones. Lo que pasa es que la tramitación del bono es un proceso muy largo y no depende del promotor, sino que ya eso se canaliza a través de la DGI, que es la Dirección General de Impuestos Internos. Después que el cliente ya ha formalizado la solicitud de bono, que se haya agotado todos los procesos, esos fondos, esos recursos, hay que esperar que se termine el periodo de desarrollo de obra para saber cuál es el monto que se va porque tú puedes hacer una proyección de lo cuales van a ser los impuestos que tú vas a pagar para que de ahí salga el bono. Entonces, tú inicias el proceso, pero ya es al final del periodo, digamos que ya cuando la propiedad está lista, que ese bono se tiene cuantificado cuál es el monto correcto que se va a aplicar. Entonces, manejé un proyecto donde se ponía que la última cuota del pago del inicial era justamente el bono de la primera vivienda. Sin embargo, a nivel ya más generalizado, ese bono se le aplica al préstamo. Cuando la persona ya completó su inicial, tomó un préstamo hipotecario para concluir con el pago de la vivienda, pues entonces ya a ese préstamo, cuando el bono ya es emitido, se le aplica como un abono al capital, a la deuda que el cliente ha contraído. Excelente, excelente. Pero te repito que puede ser, eso no depende, no es mandatorio. Puede variar entre cada proyecto. Sí, eso podría variar y dependiendo la estructuración de la empresa que esté desarrollando, podría aplicar para una cosa o para otra. Excelente, excelente. Usted nos decía ahorita fuera del aire que la ley sufrió también una modificación que anteriormente, como no se descontaba el impuesto de transferencia, luego, ¿usted nos puede hablar un poquito sobre eso para que las personas también tengan ese dato? Sí, te decía que la ley 189.11 fue promulgada, creo que fue en julio del 2011, que fue cuando se comenzaron ya a estructurar los primeros fideicomisos. Sin embargo, en el 2019 se promulga la ley 195.19, que entonces ya quita, hasta ese momento se pagaba el impuesto de transferencia, que es un 3% que los adquirientes pagan cuando compran una propiedad. Deben de pagar el Estado para traspasar el título a su favor, deben de pagar un 3% de impuesto. Entonces, te repito que en el 2019 se promulga la ley 195.19 y ahí entonces se exonera y se elimina el pago del impuesto de transferencia para las viviendas de bajo costo. Okay, o sea una facilidad extra. Exacto, o sea que ya el adquiriente tiene, ya vamos por dos beneficios. Uno es el bono de primera vivienda, que te indicaba que normalmente andan al orden de un 8% del valor de la propiedad. Es un monto considerable. Y luego entonces a partir del 2019 de que se promulga la ley, entonces ahí quedan exonerados el 3% del impuesto de transferencia. Excelente, excelente. Entonces, ya que estamos hablando un poquito sobre impuestos, ¿cuáles son los impuestos que tiene una propiedad aquí en República Dominicana? O sea, si yo voy a comprar un apartamento, quizá vamos a decirlo, ponerlo un poquito general, que no necesariamente sea bajo costo, ¿cuáles son los impuestos que están involucrados en una transferencia? Bueno, ya una vivienda regular, ya si dejamos lo que es la vivienda de bajo costo, la dejamos a un lado y nos vamos a las transacciones común y corriente, esencialmente vamos a empezar por el primer impuesto que se paga, que es cuando se adquiere el inmueble. Ahí se debe de pagar el impuesto de transferencia, que anteriormente te había dicho que es un 3% del valor del inmueble. Luego tenemos el impuesto al patrimonio inmobiliario, que es el IPI. El IPI, sí, se escucha mucho ese nombre. Ese impuesto se paga anualmente y hasta el día de hoy hemos tenido, vigente está, hasta 9.800.000 pesos está exonerado el pago del impuesto del IPI, que es el impuesto del patrimonio. Eso quiere decir que
si tú tienes una o varias propiedades, la suma de tu patrimonio, del valor que esté declarado y registrado en la oficina, en la DGI, entonces hasta 9.800.000 tú no pagas impuesto anualmente, queda exonerado. Ahora, del valor que exceda ese monto, entonces tú pagas un 1% anual, que la suma de todas las propiedades que tú tengas, que excedan los 9.800.000, o sea, la suma de todas, el valor que excede de esas propiedades, ese valor, ese monto exonerado, debe de pagarse un 1%, que usualmente la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, permite que tú lo pagues en 2 partidas. Tú tienes hasta el 21 de marzo, tú tienes para pagar el 50% y luego te dan una oportunidad de que hasta el 21 de septiembre pueda pagar el otro 50%. O sea que ese 1% lo puede dividir en 2 partes. Sin embargo, es importante, que mucha gente se sorprende, que ha pagado su primera mitad de impuestos. Vamos a suponer que en febrero, marzo, ya él pagó el 0.5%, la mitad del 1%, pero vende la propiedad en mayo. Y resulta que entonces no le permiten la transferencia porque debe de pagar el año completo. Ok. Sí, una persona que va a vender una propiedad debe de haber pagado. Ya hay entonces el impuesto esa del año. facilidad que te da el Estado de pagarlo en 2 partes. Cuando tú vas a vender la propiedad, tú tienes que haber pagado el año completo. Ok, o sea, Sí. debe estar pago el año completo, no solamente una parte. Sí, pero tú me preguntabas, déjame completarte, porque ahí llevamos 2 impuestos. Sí. Que tú me preguntabas cuáles son los impuestos que afectan una propiedad. Te indiqué el impuesto de transferencia, que es el primero. Te indiqué el IPI, que es el impuesto al patrimonio inmobiliario, que tú debes pagar anualmente. Pero hay otro impuesto que se paga, que mucha gente desconoce y se llevan tremenda sorpresa, que es la ganancia de capital que aplica cuando tú vendes una propiedad. Ocurre que hay personas que declaran las propiedades. Normalmente compran una propiedad en 10 millones de pesos, pero resulta que la declaran en 2. Para poner un ejemplo. Wow. Y esa propiedad está declarada en 2 millones de pesos en la DGI. Pero entonces resulta que mañana venden esa propiedad y resulta que el nuevo adquiriente sí quiere transparentar el valor de esa propiedad y la declara por el monto que está comprando, que fueron los 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para la oficina de impuestos, ese vendedor se ganó 8 millones. 8 millones, porque tú compró tenías una y propiedad que tenía en 2, pero tú la vendiste en 10, te ganaste 8. 8 millones. Entonces ahí resulta que nuestros amigos de la DGI hay que dejarle un 27%, de esos 8 millones. Entonces, ahí por eso yo digo la importancia de que las personas, cuando van a hacer una inversión, se asesoren con personas que conozcan el negocio para que tengan la orientación correcta. Claro, porque, o sea, fácilmente estamos hablando de que ese 27% de 8 millones son fácilmente 2 millones de pesos que sí, tú no lo tuviste de beneficio de la propiedad y lo vas a tener que pagar de impuestos. Wow. Sí, mucha gente, así como te digo una cosa, te digo la otra. Realmente la Dirección General de Impuestos Internos no tiene estructura para perseguir todas las transacciones que se hacen se hacen aleatorias. Entonces, mucha gente lo hace y nunca lo han pagado y, bueno, se han colado, vamos a decir. Pero legítimamente, legalmente, es lo que corresponde. Entonces, yo creo que esa ruleta a veces es mejor no jugarse. No jugarse. Y usted tener su propiedad. ¿Cómo tú puedes mitigar eso? Bueno, periódicamente tú ves que hacen amnistía fiscal, donde donde tú puedes acogerte a una amnistía y transparentar tu patrimonio. Y una propiedad que tú sabes que quizás en realidad tú la compraste probablemente en un valor muy mínimo, pero que ya tú tienes... O que quizás también tú tengas 20 años con esa propiedad y haya adquirido otro valor. Es correcto. Entonces, esas oportunidades de tú transparentar el valor de la propiedad, es importante hacerlo, porque en el momento que tú vayas a producir una venta, pues entonces ya tú te evitas esa sorpresa. Claro, claro. Sí. Ahí me surgen 2 preguntitas, volviendo un poquito atrás sobre el tema del IPI. Usted hablaba sobre el patrimonio. Uh-huh. Es muy común que allá afuera se piense
que si tú compras 5 propiedades, que cada una valen 6 millones de pesos, tú no tienes que pagar IPI porque el impuesto es de 9.8. Sí. Pero resulta que, según lo que usted nos explicaba, y ahí quisiera aclararlo, es del patrimonio. O sea, la DGI lo que va a hacer es sumar cada una de esas propiedades y entonces Sí. me le va a descontar 9.800.000, que es el monto exento. Sería Exacto. así como funciona. Sí, anteriormente ese impuesto se mantiene en las mismas siglas de IPI, pero anteriormente era el impuesto de la propiedad inmobiliaria. Ah, de ahí es donde Y viene la entonces confusión. tú podías tener 10 inmuebles y si ninguno de ellos sobrepasaba el monto que estaba exento, entonces tú no pagabas. Pero luego hubo un cambio de la ley. No recuerdo exactamente en qué año fue que se reformuló la ley y se hizo el cambio, donde ya el IPI no es el impuesto a la propiedad, sino es el impuesto al patrimonio. Bueno, como quedó de PAP, se quedó Sí, siendo se IPI. quedó igual IPI, pero ahora entonces el impuesto al patrimonio inmobiliario. Y el patrimonio es la suma de todos los bienes. Entonces ya no es, ahí no importa que tú tengas una propiedad de 1 millón, de 2 millones, es la sumatoria de todas, es que entonces que se te toma en cuenta para aplicarlo. Ahora, bueno, estamos en medio de una Reforma. reforma fiscal y ahora se está planteando cuando en la nueva reforma que entonces el monto exento bajarlo, ya no sería 9.800.000, sino que están proponiendo igualarlo a lo que es el tope de la vivienda de bajo costo, bajo costo. de ponerlo en 5.025.000 pesos para que a partir de ahí sea que se pague impuesto. Pero eso es un tema de discusión. Sí, que no al vamos a final de entrar en cuentas él. entiendo que es un borrón de primera propuesta que va a ser revisado y toda esa parte. Entonces ya aprovechando, José Alberto, que lo tenemos por aquí, una persona de 35 años de experiencia en el sector, yo creo que usted no pudiera irse de aquí sin darle 3 consejos a una persona que quiera comprar una propiedad aquí en la República Dominicana, ya sea dominicano, sea extranjero. 3 cosas que usted entiende que son fundamentales a la hora de uno comprar una propiedad. Mira, esa pregunta es tan amplia. Muchas personas se enfocan mucho, salen a buscar oportunidades y todo el mundo quisiera conseguir una oportunidad para comprar en un precio muy menor a lo que es el valor de mercado. Y ahí yo digo que es donde se cometen los mayores riesgos de una inversión inmobiliaria. Yo digo que por eso es la importancia de ponerse en manos correctas y que tengan la debida orientación. No solamente la orientación legal, sino la orientación del conocimiento de mercado, que es la parte que nosotros, como hemos elegido esta actividad, tenemos el know-how de lo que es, cuáles son los sectores donde... Yo siempre, desde hace muchos años, yo le he dicho a los clientes que para un tips de usted determinar que usted está haciendo una muy mala inversión, una muy mala compra, es que cuando usted está comprando la mejor propiedad del barrio entero, preocúpese que eso probablemente esté tomando una muy mala hay algo decisión. raro. Sí, o sea, cuando la mejor casa del sector completo es la tuya, tienes que preocuparte, porque esa propiedad probablemente esté ubicada en el lugar incorrecto. Es importante que cuando tú compres una propiedad, tu propiedad está dentro de la media de lo que el entorno te provee. Entonces, ahí viene la parte de location. La ubicación. Hay propiedades, inversiones que se han hecho con muy mala orientación, una gran inversión en un lugar de un nivel muy por debajo de lo que tú estás haciendo, entonces ahí ya tú estás cometiendo un error. Pero te hablaba de las oportunidades que mucha gente anda pescando. Yo digo que una buena propiedad, que usted la compra en el valor correcto, en el lugar correcto, al día que usted quiera venderla, esa propiedad se va a vender sin ningún problema. Usted va a tener un cheque al portador. Cuando normalmente una propiedad va bajando el precio, una propiedad que cuesta 10, la están vendiendo por 5, por 6. Y entonces, ¿qué le hace pensar a usted que esa propiedad en mano suya usted la va a poder vender en 9 o en 10 cuando ese señor tiene años vendiéndola y ha llegado a ese precio y no la ha podido vender? ¿Por qué no la ha podido vender? Algo oculta.
Entonces, hay muchas personas que andan pescando oportunidad y entienden que dio un palo porque compró barato. Entonces, yo digo que lo correcto, la inversión saludable, es la que tú estás comprando la propiedad en la ubicación correcta, en el valor correcto del mercado y sobre todo que supla las necesidades tuyas, ¿tú me entiendes? Entonces eso garantiza que cuando tú quieras vender, tú no vas a tener esos dolores de cabeza. Claro. La otra parte, un tips, o no tips, sino recomendación, justamente si una persona por cuenta propia va a salir a buscar propiedades y entonces querer hacer una inversión sin tener una orientación, debe de dar los pasos correspondientes, debe de verificar, no solamente solicitar una certificación del estado jurídico del inmueble, que eso lo emite el registro de títulos o jurisdicción inmobiliaria, que es como realmente se llama, y también buscar una certificación en la oficina de impuestos para certificar que esa propiedad pues no tenga deudas que luego se encuentre con situaciones. Si son solares, ahí es todavía mucho más delicado, sí, es más porque la gente desconoce de que una propiedad que no esté deslindada, los riesgos que se corren. Y aún estando deslindada, ya con las experiencias que uno ha tenido en estas 35 años, son muchas las cosas que se viven. O sea, un solar que tú tienes, una propiedad, un solar que está deslindado, que está en una ubicación espectacular, tú tienes tu título a mano, buscaste la certificación de cargas y gravamen, buscaste la certificación de impuestos y está deslindado, tú dices, está perfecto, pero ese solar se ha dado caso que puede estar incluso en otra ubicación que no es la que te están mostrando. Entonces ahí se cuela que cualquier persona que te puede estafar. Sí. Porque él te dijo que ese es el solar, pero no es ahí. Entonces ahí tú podrías buscar un agrimensor y simplemente confirmar de que esa es la ubicación correcta. Entonces, son tantas cosas que yo creo que una persona cuando se pone en la mano de quien le oriente de forma correcta, es tanto los beneficios que tiene, pero lo que la gente a veces entiende es que evitando contratar los servicios de las personas adecuadas, del profesional correcto, entiende que están ahorrándose dinero. Y yo digo, ¿cuál es el ahorro? Si a nosotros quien nos paga no es el que nos está comprando. A nosotros quienes nos pagan son los que nos contratan, los propietarios, para que hagamos la debida gestión de las propiedades. Entonces, de ahí que cuando tú trabajas en una empresa que te exige, como es, y valga la cuña, nuestra empresa Plusval, cuando nosotros vamos a tener una propiedad en nuestro inventario, ya se ha hecho una debida diligencia y donde se ha agotado todo el proceso de depurar esa propiedad y asegurarnos que esa propiedad está por el libro. Y entonces ya son de las garantías que un adquiriente puede obtener cuando está puesto en las manos correctas. No, excelente, excelente. Yo creo que ahí le dimos más de 3 consejos. O sea que... yo pienso que sí, correctamente. No, queremos agradecer a todas las personas que han llegado hasta aquí por seguir en sintonía con nosotros. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y estar al pendiente de cada uno de los episodios, porque la idea de este contenido siempre es llevarle información de valor dirigible para ustedes que puedan utilizar en el momento de una transacción inmobiliaria aquí en el país. Y también, obviamente, agradecer a José Alberto Espinal, broker owner de Plusval Norte, que estuvo aquí con nosotros compartiendo todos sus consejos de valor con todos ustedes. Claro que sí, gracias, Waldy. De verdad que me agrada que se den este tipo de interacciones porque una de las cosas que nosotros hacemos, o lo que hacemos prácticamente todos los días, es llevar orientación a los clientes, darles respuesta a las inquietudes. Y a eso nos hemos dedicado todo el tiempo y que tengamos un medio donde podamos hacerlo extensivo a más personas que están, digamos que detrás de una pantalla, pues es una gran oportunidad de llevar contenido de valor. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.